Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 24 de marzo de 2020. Un placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, como siempre, optimistas, como siempre, con la frente en alto, para invitarlo a usted que de igual manera asuma con responsabilidad lo que en el mundo y particularmente en nuestro país está ocurriendo. Quiero darles la más cordial bienvenida también esta mañana a dos diputados del partido Arena, David Reyes, y también a José Andrés Hernández. Bienvenidos, gracias por acompañarme. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, buenos Ernesto. días. Un placer estar contigo. Cuéntenos un poquito. Vamos a aprovechar, por cierto, a hablar de lo que la semana pasada se aprobó, lo que es el teletrabajo, que es una propuesta que entiendo tú promoviste junto con otros diputados para poder realmente conocer en qué consiste. Pero hoy, pónganos un poco al tanto de lo que estaba en el descrito de que el día de ayer ocurrió. David y Andrés. Gracias, Ernesto. Muy buenos días, pueblo salvadoreño. José Andrés, Ernesto, gracias por la invitación. Efectivamente, el día de ayer, Ernesto, ahí como por las 6 de la tarde, nos convocó el presidente de la Asamblea a una sesión plenaria a las 8 de la noche, con la finalidad de discutir un decreto que busca generar un proceso ágil, eficiente y mucho más fácil para poder adquirir algunos productos específicamente que se necesitan para esta crisis que estamos viviendo. Quiero comentarte, Ernesto, que efectivamente estuvimos discutiendo hasta altas horas de la noche esta propuesta, poniendo los candados respectivos, porque ciertamente el gobierno de la República necesita tener agilidad a la hora de comprar estos productos. Es decir, no hay tiempo que perder y no es que se pierda tiempo siguiendo todos los procedimientos de la ley y la CAP. Sin embargo, es necesario que tengan herramientas para que puedan hacer compras de manera eficiente y ágil. Y el día de ayer pues discutimos este decreto que busca de alguna manera generar esa herramienta que es bastante eficiente, pero muy específica, Ernesto, porque no es que se está obviando la ley y la CAP como inicialmente se pretendía en algún momento, sino que se dejaron candados muy específicos para que a través de este proceso puedan adquirir estas compras, ya sean comprando los medicamentos o insumos o incluso equipos, poderlos comprar en línea. Entonces estos son equipos, entiendo que van directamente para estas 300 camas que se van a instalar en el hospital que ya se ha anunciado por medio del presidente. Pero además de eso, comprar una dotación de medicamentos que en estos momentos, bueno, el día de ayer veíamos en las noticias cómo Nueva York ya colapsó. Nueva York, una de las ciudades más donde hay gente muy poderosa, donde vive gente muy poderosa, ya colapsó. Y entonces ellos están comprando, y otros países, por supuesto, estos equipos, estos medicamentos, y por supuesto El Salvador no se puede quedar atrás, no se debe de quedar atrás, porque aunque hasta este momento hay que reconocer que las medidas que se han tomado están haciendo una valla de contención, creo que es de felicitar a todo el personal que está trabajando en esto, pero no estamos exentos a que pueda ocurrir, a que puedan haber más infecciones de coronavirus, y creemos que es importante que puedan tener este mecanismo, esta herramienta, Ernesto, que les facilita hacer estas compras. Okay. José Andrés. Gracias, Ernesto. Bueno, antes que nada, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en este prestigioso programa. Un saludo a todos los hermanos que están en los albergues aguardando cuarentena, y darle un mensaje a la población: es mejor estar en sus hogares en cuarentenados que estar en un albergue. Definitivamente, pues agradecerle también a todo el personal que está laborando, que está haciendo un gran esfuerzo, un gran sacrificio para mantener
parte de los motores del país encendidos, porque eso es algo importante también, Ernesto. La orientación, por supuesto, ustedes, los comunicadores, todas las personas que nos día a día nos llevan el mensaje de todo lo que está pasando a nivel nacional, y no solo a nivel nacional, sino que ya lo mencionaba David también. El día de ayer, pues, todo el órgano legislativo hizo un gran esfuerzo. Quisiera, pues, aprovechar, Ernesto, como mencionaba mi colega y hermano David Reyes, el esfuerzo que se está haciendo en el órgano legislativo es para apoyar al Ejecutivo. Y es la disponibilidad de los partidos de poder comprender el momento que vive el país, en la que sin duda alguna deben de dejarse de lado todos aquellos aspectos que tienen que ver con intereses partidarios, con diferencias ideológicas, porque de lo contrario se nos va a hacer más difícil poder afrontar una situación como esta. Sin duda alguna, y esto hay que verlo y elevarlo a una categoría de mucho más transparencia, en el sentido de que existan los cánones respectivos, claro, para que de alguna manera no se cometan algunos, problemas a la hora de establecer ciertas compras o métodos que podrían de alguna manera poner en tela de juicio lo que significa el verdadero concepto de la transparencia con la cual se tiene que trabajar en un momento como este, porque creo que todos estamos de acuerdo que en el país exista, y especialmente la forma en cómo el gobierno, y quizás ahí también es un elemento que voy a preguntarle, la valoración que ustedes hacen de cómo el gobierno ha manejado esto. Sé que es incómodo a veces estar en cuarentena, sé que es bien difícil todos los momentos que están pasando, mucha gente que se desplaza, pero yo creo que si hacemos un comparativo analítico, tal vez no en función de álgebras y matemáticas, sino que analítico y comparativo, vemos que como país en su momento nosotros estamos bien gracias a las medidas que el gobierno ha tomado. No sé, las valoraciones de esos tres elementos importantes. Sí, efectivamente, creo que hay que reconocer que se ha logrado construir una valla de contención en todo nuestro país, y eso ha permitido de que a estos momentos solamente hayan 5 casos detectados. Creo que se ha hecho un buen manejo, Ernesto, y efectivamente en estos momentos la única bandera que debe de ondear es la azul y blanco de nuestro país. Habrá ya momento para hacer campaña, habrá ya momento para debatir posiciones ideológicas, sin embargo en este momento debemos de estar unidos por nuestro país, unidos por nuestra población. Y en ese sentido de unidad es importante, Ernesto, ya que vas a tener a Javier Argueta, que mis respetos también cómo ha estado manejando esta situación, sí creo que es importante también señalar algo, porque en ese afán de que la población pueda estar tranquila, pueda estar segura, es importante garantizar también su seguridad jurídica por todos los decretos que se están emitiendo desde el Ejecutivo también. Que haya por lo menos un lugar donde toda la población los pueda accesar y los pueda leer y tenga plena claridad. Esta es una información bastante relevante que me gustaría mostrárselas a ustedes. El Viceministerio de Transporte ha dicho ante la pregunta de que pueden ir 2 personas o no en un vehículo. El BMT ha dicho pueden ir 2 personas en un vehículo, una adelante y otra atrás, con sus respectivos guantes y mascarillas, ¿verdad? Eso es importante a raíz de todos los inconvenientes que se están generando a raíz del desplazamiento que hay para desplazarse por esta zona. Vamos a ver, hablemos un poquito de este tema del teletrabajo. No sé si querías comentar algo sobre esto de esta disposición. Tal vez solamente aprovechar, Ernesto, de que se haga un mejor esfuerzo para poder comunicarle mejor a la población, porque hay muchas personas que laboran en empresas, por ejemplo, farmacéuticas, en la industria farmacéutica, en la industria agroalimentos, y se van a detener por la falta de conocimiento, sobre todo de este tipo de medidas que van surgiendo como de repente, ¿verdad? Y nosotros estamos pues en la disposición de acatarlas, pero es importante trasladar oportunamente ese tipo de noticias. David, ¿qué es el teletrabajo? Cuéntame. Bueno, te quiero comentar que desde hace varios meses hemos venido trabajando en la discusión de este proyecto de ley que busca regular y generar las condiciones necesarias para que siempre se respeten los derechos laborales que ya están consagrados en nuestra Constitución para aquellos trabajadores que puedan hacer teletrabajo, o mejor conocido como trabajo en casa.
siempre mediante el uso de la tecnología. Y es que, Ernesto, hoy en día esto es quizás a nivel mundial, es de lo más común, donde se están haciendo actividades laborales desde el hogar o desde cualquier lugar, desde un lugar remoto, donde las personas muchas veces, dependiendo de la modalidad que pacten con su empleador, pueden trabajar X días de la semana desde la oficina y X días de la semana desde su casa o desde cualquier ubicación, siempre y cuando tengan acceso a la conexión de la red. Esta es una ley que viene a ayudar incluso en este momento de crisis, aunque no ha salido específicamente para la crisis, pero viene a ayudar mucho porque genera el marco legal para que cualquiera pueda laborar desde su hogar. Bueno, y en esto hay mucho bueno, no es para todos, creo que hay negocios, hay empresas, sí, claro, en las cuales se podrían de alguna manera aplicar como tal, por un lado, y por otro lado también, si aplicas un poco de forma parcial en una empresa, te puedes ahorrar mucho. Te ahorras en la parte administrativa, por ejemplo. No solamente eso, pero yo lo veo más como un beneficio al trabajador. Imagínate ahorrar el combustible, el tráfico para toda la ciudad, pudiera a la misma empresa, ahorro de energía, agua y todo eso, ¿no? Sí, ciertamente, ese es como un beneficio colateral, pero lo más importante es poderle dar esa oportunidad, porque también hay muchísimas empresas globales, Ernesto, que quieren invertir en este tipo de contrataciones, y nuestro país, como no tiene hoy por hoy o no tenía un marco regulatorio para este tipo de actividad, pues no podían venir a invertir. Entonces esto creemos que va a ayudar muchísimo. Y quiero contarte que ya hay muchas empresas que ya lo hacen. Durante la discusión tuvimos audiencias con empleados, con empresarios que ya hacen teletrabajo, y muchísimos empleados lo que nos decían es que ellos lo toman como un beneficio porque pueden compartir tiempo más en su hogar. Imagínate cuánto tiempo perdemos, cuánto tiempo pierdes tú, Ernesto, desde que sales de tu casa para ir a trabajar, o cuando ya vas de tu trabajo para tu casa. Para algunos, no lo estoy diciendo yo, hasta cierto punto está agotado. Dejemos ya de estar un poco con esos grandes, digamos, miedos de no abrirse y sincerarse, pues, y sobre todo proteger lo nuestro. Yo creo que eso es lo más importante. Claro. Yo creo que el tiempo, esta situación de mundial va a llevar a hacer un cambio en ese tipo de comportamientos que van a tener que ser analizados si funcionan o no funcionan. A ver, Yajaira Osorio escribe, dice: buenos días, Ernesto, un saludo a todos. Quiero preguntar con respecto a las personas discapacitadas con los que siguen trabajando, ¿cómo va a salir a hacer sus compras? Porque anda alguien acompañado, para que no vaya a ser parado por la policía. Por favor de mandar alguna información para las personas con... Esta es una excelente pregunta y muchas gracias por hacerla. El día de ayer yo le pedía por medio de un tuit al director de la Policía Nacional Civil que le dé instrucciones a todos los elementos de la corporación para que sean empáticos con cualquier persona con discapacidad. Y yo le mencionaba el ejemplo cuando, por ejemplo, se trata de una persona autista o una persona con síndrome de Down. Por ejemplo, las personas autistas, tú no le ves o no le identificas físicamente una discapacidad, porque es una discapacidad intelectual. Y hay muchos casos que estas personas no pueden estar solas, no pueden estar en sus hogares, y probablemente el papá o la mamá que lo cuida y tiene que ir al súper o a la farmacia, tiene que llevarlo consigo. Entonces, es importante que haya esa conciencia y que haya empatía para que puedan entender que son también casos, digamos, especiales en el sentido de que no es un caso muy común. Entonces, es importante que las autoridades, ya que este es un momento en el que todos nos estamos adaptando, Ernesto, ciertamente no es el día a día, no es una situación normal, sino que estamos en una condición extraordinaria, y eso requiere que la autoridad pueda tener ese nivel de empatía. Por ejemplo, fíjate que hablando de las personas autistas, hubo otra
condición de discapacidad intelectual, por lo general son personas que necesitan descargar su energía caminando, haciendo una actividad física, y hay casos muy especiales, y yo leía el caso de España particularmente, donde le han autorizado, tomando todas las medidas de precauciones, para que puedan por un periodo corto de tiempo caminar junto con su familiar y descargar esa energía, porque el no hacerlo, ¿sabes qué implica? Implica que en su casa puedan tomar actitudes agresivas, de desesperación, y esto es bien importante decirlo, Ernesto, porque debemos de tener no solamente la autoridad, sino que toda la población ese nivel de empatía también con las familias que tienen algún miembro con una discapacidad, especialmente discapacidad intelectual. Ahora, sin duda alguna es una situación bien difícil a la hora de ellos de desplazarse, pero yo creo que también hay una claridad en ello. Ellos pueden sí hacerse acompañar de alguien, ¿no? Por supuesto que sí. Eso no. Por supuesto que sí. No creo que haya un problema en esa. Pero lo que pasa es que como ahorita está todo de una manera tan subjetiva o tan a discrecionalidad del policía que te encuentre, creo yo que es importante que haya una instrucción de parte de el director de la Policía Nacional Civil para que demuestren empatía y puedan entender esos casos particulares. A ver, dice acá un amigo, tenía una pregunta interesante, están cayendo muchísimo. ¿Cuántos son? Aquí está. Hola, quiero pedirle a todos nuestros hermanos salvadoreños no permitan que los utilicen. Decía un señor a nuestro partido le urge que el presidente quede mal. No, por favor, no permitan que los utilicen. Entiendo que hay disposición de dar los votos, entiendo, ¿no? Para hoy. Nosotros como Partido Arena... Están esperando, la Comisión de Hacienda se va a reunir, ¿no? Es correcto. Vamos a ver, la ley de integración, ¿me dijiste? De inclusión. De inclusión. Para las personas con discapacidad. ¿Qué pasó con esa ley? Quiero contarte que hace ya 2 semanas tenemos listo el dictamen favorable para aprobar esta ley. Y este ha sido un esfuerzo donde la sociedad civil ha tenido una participación activa muy importante, y quiero informarle, porque sé que hay muchas personas con discapacidad que están pendientes de esta ley, que ya terminamos el trabajo en la comisión. Nos hemos tomado un año prácticamente, Ernesto, discutiendo esta ley, y ya tenemos dictamen favorable, y estamos ya a la espera, Dios mediante, que pasando esta situación de crisis podamos llevar un dictamen al Pleno Legislativo y convocar a una sesión plenaria especialmente para aprobar esta ley e invitar a las organizaciones que quieran acompañarnos a ver y presenciar ese debate. Ese es un anuncio que yo quería dar, y gracias por que ya la está listo. Que ya está listo, que ya finalizamos y que ya estamos nada más en la espera de programar una plenaria específica para aprobar esta ley. ¿Qué características y así muy Pues esta es una ley específicas? completamente nueva que va a regular todo lo relacionado a la inclusión y al respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Llámese acceso al empleo, a la salud, a educación, a transporte público, por supuesto. El tema de la no discriminación a la hora de acceder a créditos financieros o a seguros de vida o seguros médicos por condición de discapacidad. Crea un tribunal sancionador que busca también generar multas, hoy sí, multas severas, muy severas para aquellas personas o instituciones que violen más bien las disposiciones de esa ley. Es una ley que busca, es bien ambiciosa, que busca generar un cambio cultural en la población salvadoreña y cambiar esa discriminación que muchas veces existe, o el estigma hacia las personas con discapacidad, por admiración y respeto hacia ese sector de la población, que son poco más del 10% de nuestra población. Ok, nosotros tenemos una pequeña tiendita que por hoy tenemos cerrado. Nosotros somos del comercio informal, entramos en ese bono que dijo el presidente. Bueno, quiero decirles que mañana estará entonces, me dicen, Javier Argueta con nosotros, tuvo un inconveniente,
Acordémonos la emergencia en la que se encuentran ellos. Mañana vamos a tener todo el programa con ellos para ir despejando todas estas dudas. Así es que eso se lo promete primero Dios. A ver, Andrés, hablaba de la tiendita. Del comercio, de los pequeños y medianos empresarios que van a entrar dentro del sector que se va a ver beneficiado con el... Esas son las preguntas que hay que hacer. A ver, aquí hay algo también. El ITFA ha hecho todos los descuentos de préstamos bancarios, no dando cumplimiento a lo ordenado por el señor presidente, y ese dinero se necesita más que nunca. Bueno, ese es otro de los recuérdate que temas, ¿no? ya muchas personas por planilla pagan sus créditos o responsabilidades financieras. Entiendo que eso se mantiene, al menos ahí es donde debería de haber esa información clara y precisa, porque me imagino yo que la institución debió haber recibido una carta de parte de la persona a la que está afiliada, donde le manifieste que no le descuenten ese dinero, por ejemplo. Pero creo que esa es una pregunta que Javier podrá responder el día de mañana. A ver, ¿qué dice ahí? Tú tienes buenos ojos. Vamos a ver ahí. Sería bueno de aprobar a las AFPs que dieran $300 por 3 meses. Bueno, esa es otra de las preguntas. Pero al anterior había uno también ahí de un adulto mayor. No sé si lo podemos poner en el anterior. Ahí creo que está. ¿Qué dice? ¿Soy ciudadana? Soy cuidadora de adulto mayor. Debo retirar medicamentos en hospital. No soy enfermera. ¿Cómo hago para salir? Eran parte de las preguntas. Mira, esto es de lo más recurrente, y lo que yo he escuchado, no me crea a mí, pero lo que yo he escuchado es que si la persona a la que cuida o la familia de la persona a la que cuida le hace una carta con su nombre, con su número de DUI, con la dirección específica de dónde está cuidando a estos adultos mayores, no debería de haber problema si la detiene el policía. Yo creo que hay que hacer un llamado también a la población para que seamos conscientes y muy respetuosos con las autoridades, porque no es que se está deteniendo a una persona porque esté incumpliendo o esté cometiendo un delito, y eso hay que decirlo, es por una restricción sanitaria temporal, y que pues obviamente esta situación va a pasar, primero Dios, pronto, y que en estos momentos pues debemos de demostrar una actitud colaborativa también con la autoridad, y si de manera amable le comentamos: mire, yo cuido a estas personas, aquí está una carta de esta familia, solamente voy a retirar estos medicamentos, yo tengo que regresar a tal dirección, y creo que es comprensible, pero sí, también valdría la pena hacerle la misma pregunta será entonces mañana. Ojalá esa ley para discapacitados penalice severamente a abusadores que ocupan sus espacios en estacionamientos designados, dice. Todo eso va incluido, César. Por supuesto. No es penalizar, pero sí multar. El agua que nos da ANDA también nos darán los 3 meses de no pagarlo. Entiendo que sí, ¿verdad? Bueno, pero mira, además de eso, recuérdate, Ernesto, que si hay quejas de que no reciben el servicio, ANDA tiene la obligación de no cobrar ese servicio. Claro. Vamos a ver. Y eso ya está por ley. Buenos días, Ernesto, a todo el panel. Los diputados, ¿por qué no hacen una ley para que los veteranos cobren una tarjeta con una tarjeta por un cajero? Porque yo pregunté al hipotecario y no disponen de ese beneficio. Es interesante. Pues ahora es parte de la tecnología. Es interesante, pero hay que... Y evita la aglomeración. Y hay que entender una cosa, que eso no puede estar por medio de una ley. Eso, nosotros creamos un marco general, pero esa ya es una disposición que debería de impulsar directamente el Ejecutivo como un mecanismo para hacerle llegar su pago a los veteranos. Esta mañana la manera de reflexión, bueno, interesante, ¿verdad? Una propuesta de que sean las AFP, de poder darle 3 meses, $300 también puede ser una buena alternativa. Al final lo vamos a trasladar. Y no creo que con eso se descapitalice un fondo. Digo, fondo en términos muy particulares, si es cuenta propia. Claro. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto, por habernos invitado, y esperamos, Dios mediante, que El Salvador y todo el mundo supere este enorme reto que está golpeando a la humanidad. Estamos confiados plenamente en Jesús, que Él nos va a cubrir y que El Salvador va a salir adelante. Lo más valioso que tenemos es nuestro talento humano, y siempre nos hemos caracterizado por hacerle frente a los retos grandes. Claro. Gracias, David. Gracias, te agradezco Ernesto. muchísimo. Bendiciones.
Así es, tengo un taller para fabricar ventanas y puertas de vidrio, tengo unos 3 colaboradores de manera eventual por la emergencia, tengo cerrada la vidriería. ¿Qué hago, Ernesto? Bueno, realmente esperar, ¿verdad? Yo sé que está bien difícil la situación. Mañana vamos a tener todo esto. Desde Nueva York nos saluda Fabio Liz Oliveira. Les saludo, quisiera saber qué tan informados están ustedes 3 sobre el COVID-19, de cómo se transmite, cómo se evita, cómo se contagia. Y la pregunta la hago porque los veo a ustedes tranquilos sin ninguna protección. Bueno, tenemos una distancia oportuna, entramos y nos usamos nuestro gel antiviral y las condiciones en las que estamos, pues cada quien. No andamos temperatura. Así, y también cada quien al salir acá anda su mascarilla. Aunque esto de la mascarilla es otro tema que mañana lo vamos a aclarar por las exigencias que se están dando. Muchísimas gracias también. Por la observación. Pero gracias por la observación y sobre todo también por esa información de que, si bien es cierto, los picos entran a partir del conocimiento del primer caso, que sería esta semana y la otra, pues por eso es importante mantenernos todos en casa y con los hábitos de salud, de higiene. Agua, jabón, lávese bien al entrar a su casa y por ahí está y no salga. Aquellos que en algún momento salen. Gracias, desde Glendale, California, Francisco Aguilar, gracias también. Pendientes para la próxima. Como les decía, bueno, Dios es experto en cambiar lágrimas por sonrisas, tristezas por alegrías y problemas por bendiciones. Así es que ahí está la promesa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.